La semana pasada y la antepasada, recuerde que hemos estado hablando de que vamos a hablar de los fundamentos de nuestra fe. Muchas veces hablamos y decimos, bueno, soy cristiano, y la pregunta es, ¿en qué crees? Entonces, a veces no tenemos unos buenos fundamentos. Recuerden que los fundamentos son fundamentales, valga la redundancia, para decir que tenemos que tener buenas bases cuando hablamos del cristianismo, de lo que es el Señor. Y entonces, una de las cosas que empezamos a ver es conocer un poco más quién es nuestro Dios. Porque a veces decimos cosas como, oh, Dios no se agrada de esto. Oh, Dios permitió esto, Dios hizo esto, Dios es el otro. ¿Y en base a qué lo dices? Si ni siquiera lo conoces. Y a veces juzgamos a Dios, ¿por qué tal esto y por qué el otro? Otra vez, porque es una forma en que yo creo percibir a Dios. Por eso es tan importante que no solo repasemos, pero que vayamos a la autoridad de la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que es nuestro Dios. Quisiera volver a leer que leímos la semana pasada en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, el Señor escribe lo siguiente en el versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, una de las primeras cosas que aprendimos, si ustedes recuerdan la semana pasada, es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Dios es único. Y es una verdad que a veces se nos critica a los cristianos porque nos acusan de ser orgullosos. Ustedes se creen que son los únicos que creen en el único Dios. Y a esa afirmación yo tengo que decir, sí, hay un solo Dios. Y no por eso debo decir que soy un orgulloso y recriminar y criticar a otras religiones que tienen montones de dioses. Pero hay un solo Dios. Y es el Dios en el cual, si nos llamamos cristianos, es el Dios en el cual creemos y debemos conocerle para entender un poco lo que Dios es. Y vimos algunos pasajes de que Dios es uno solo. No solo eso, hablamos de la realidad de la existencia de Dios. Él es real. Pero el hombre dice en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No haga quien haga el bien. Entonces Dios dice, aquellos que niegan su existencia, los llama necios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero a veces, no sé si usted ha leído, porque mucha gente que duda de la Biblia, que no conoce la Biblia o que critica la Biblia, ni siquiera la han leído. Entonces no critiques algo que no has leído. Tómate el tiempo a leer la palabra de Dios y después, no, pero es que, ¿verdad? ¿Cuándo voy a terminar a leer ese libro? Pues entonces no tienes autoridad para negar o criticar, porque no conoces. Pero no es cierto que es lo que muchas veces hacemos. A cada rato estamos hablando y vamos a hablar un poco más cuando hablemos de los fundamentos y vamos a hablar un poco de la Biblia, pero por ahora estamos hablando de nuestro Dios, que dicho sea de paso es el autor de la palabra de Dios. Él fue quien la escribió usando a otros hombres. Y es muy interesante que una de las características en la palabra de Dios, no vemos que Dios se preocupe por reafirmar el hecho de que Él existe y es real. Aún más, todos los hombres que Él usó, unos 40 diferentes hombres de diferentes culturas y diferentes tiempos, y todos coinciden, porque Dios fue quien los guió. Entonces, muy interesante que ninguno se toma el tiempo para demostrar que Dios existe y es real. ¿Por qué? Porque saben que es real. Pero el hombre duda. Entonces lo primero que vimos fue esto, la realidad de que hay un Dios y que es real y que existe. Claro, muchas veces decimos, ¿oíste lo que pasó en aquel país? ¿Y dónde estaba Dios?
dicen algunos. ¿Sabe qué es lo que yo respondo? Ahí estaba, pero nadie lo quiere oír. Quiero que piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del arca de Noé? ¿Recuerdan el arca de Noé? Ok, si usted no la conoce, vaya al libro de Génesis, ahí está. Ok. Es muy interesante para mí porque cuando Dios decide hacer una destrucción, porque la depravación del hombre es tal, que entonces le ordena y le dice a Noé hacer un arca. Y le da toda la estructura de cómo tiene que ser esa arca. Ahora, algo muy interesante, esa arca fue hecha para estar en el agua, no para navegar, pero para estar, y no había absolutamente nada que podía hacer que esa barca se hiciera así o así. Y la ingeniería de hoy no puede hacer eso. Interesante. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios, cuando Noé empieza y dice que va a haber un diluvio, nadie le creyó. Se mofaban, que va a llover. Y más de 100 años le tomó hacer esa arca. Ahora imagínense, si usted hubiera estado ahí. El tipo está loco, mira que está haciendo eso. Ahora imagínense cuando los animales entran. Piense en esto, observe, imagínense en su mente, pónganlo en su mente. Ahí van los animalitos, ¿verdad? 2 leones caminando. ¿Ya? Ni siquiera tiene que llegar y arriarlos o decirles. ¡Wow! Y dice la Biblia que cuando ya estuvo todo en orden y antes de llover, dice la palabra de Dios, dice Dios, que Dios cerró la puerta. No fue Moisés, Noé. Moisés no estuvo en el arca, ¿verdad? Claro que no fue Moisés, ¿verdad? Fue Noé. Noé no cerró la puerta, fue Dios. ¿Sabe cuál es la lección? Cuando Dios cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir. ¿Qué creen ustedes que hizo la gente cuando empezó a llover? Tenía razón Noé. Y dice que empezó a llover de donde yo vengo decimos aguacero. Aquí dice está lloviendo perros y gatos. Nunca he visto eso, pero así se dice aquí en inglés, ¿verdad? Imagínense que le caen ese montón de perros a uno encima. Pero yo me imagino que mucha gente quizás corrió y tocó. Noé quizás quiso abrir, pero Dios cerró la puerta. Y ¿sabe qué diríamos nosotros? ¡Qué Dios más injusto! ¡Qué Dios! ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Sabe por qué hacemos ese tipo de aseveraciones o aclaraciones o dudas o preguntas? Porque no conocen a Dios. Pero si conocieran, vamos a entender la razón. Entonces, por eso nos estamos tomando el tiempo de conocer quién es Dios, ese Dios que decimos nosotros creer y predicar. Y lo primero que aprendimos la Semana Santa es que Dios es santo. Dios es santo. Y como Él es santo, dice que quiere que sus hijos sean santos. Y por eso yo veo a muchos de ustedes esta mañana aquí con una carita de santos, ¿eh? No. ¿Qué es ser santo? Y cuando uno hace esa pregunta, empiezan muchos a dar reglas. Bueno, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Y si usted es santo, no ni siquiera decir malas palabras y decir esto y decir... No. Usted y yo, como hijos de Dios, si llegó ese día en que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice que ahora eres ¿qué? Santo. No tienes cara ni actúas como tal, pero eres santo. No es lo que el mundo nos dice que es santo, porque estamos apartados para Él. Y por eso es un Dios que en Él no hay inmundicia alguna, no hay pecado alguno. Ese es nuestro Dios. No solo vimos que Dios es un Dios santo, pero también vimos que Dios es un Dios recto y justo. Ay, es que este mundo en que yo vivo es tan injusto. Sí, tiene razón. ¿Hay muchas injusticias en este mundo? Claro que sí. Porque no vienen de Dios, pero Dios es un Dios justo. Quiere decir que yo puedo esperar que no importa lo que pueda pasar en mi vida o cómo la gente me trate, Dios siempre me va a tratar a mí justamente y rectamente. ¿Qué otro Dios puede hacer eso? Ninguno, porque no hay otro Dios. Pero mi Dios
me va a tratar a mí justamente. A veces creemos que pasan cosas porque yo no he sido bueno. Oiga, mi hermano, la Biblia dice que bueno solo Dios. Entonces no empiece a decir, oh, esto y esto y esto me pasa y aquí, porque no he ido a la iglesia, porque no es... No. Otra vez, decimos a veces estas cosas porque no conocemos a nuestro Dios. En el Salmo 119, versículo 137, el salmista escribe, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios recto, y así me va a tratar, no importa qué. No solo vimos que Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo y recto, pero también vimos que Dios es un Dios ¿qué? Soberano. ¿Y qué quiere decir esto? Soberano, Él es el principal, el supremo, el mayor. No hay ninguna autoridad sobre nuestro Dios. Él es la única autoridad. Él es soberano. No hay ningún otro Dios. Y soberano quiere decir también que no hay cosa sobre la faz de la tierra que suceda sin que Él esté en control. Muchas veces, como hijos de Dios, sufrimos cosas difíciles, situaciones difíciles, y lo primero que a veces pensamos es dudar de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, y recuerden que cuando Pablo escribe a Roma, a los hermanos que están en Roma, Roma tenía un montón de dioses. Y por eso esto es importante lo que él les dice, porque les dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Van a venir cosas a veces a nuestra vida completamente fuera de nuestro control. Pero Dios sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros no. Y a veces por eso juzgamos a Dios y decimos, ¿cómo es posible que Dios permite eso? Tan buen muchacho que soy. Tan buen esposo que soy. Eso es como cuando el esposo quiere que su esposa haga algo para él, de pronto se porta como un angelito. Y ella le dice, ¿y ahora qué quieres? Porque tenemos en nosotros a veces que queremos hacer cosas para agradar a otros. Dios es soberano. Entonces ahora vamos a empezar a ver y queremos ver otras cosas de lo que es Dios. Y hoy quisiera que vean en el libro de Isaías, capítulo 44, y vamos a leer en el versículo 6. Isaías 44, el versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué está diciendo? Dios es Dios eterno. Dios es un Dios eterno. En el capítulo anterior, versículo 13, capítulo 43, versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces Dios está diciéndonos, Él siempre ha existido. Ahora, para nosotros, los seres humanos, esto es difícil de entender, porque nuestra mente es una mente que finita, no infinita como la de Dios. Pero Dios siempre ha existido. Nadie le creó. Dios es Dios. En el Salmo 135, versículo 13, Salmo 135, versículo 13, oh Jehová, eterno es tu nombre. Eterno es tu nombre, tu memoria, Jehová, de generación en generación. Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Tenemos un Dios que no solo es único, santo, justo, soberano, pero es eterno. Entonces imagínense, si usted está en manos del Eterno, ¿por qué desconfía de Él? Si usted está en manos de un Dios que es el único y es un Dios eterno, porque a veces en la noche no puede dormir. Creo muchas veces que olvidamos cosas tan
elementales como quién es nuestro Dios. Pablo escribe a Timoteo, y mire lo que le dice. Pablo escribe en la primera carta de Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1, en el versículo 17. Mire lo que le dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está recordando a Timoteo al Dios que servimos, al Dios que es nuestro Dios. Pero no es cierto que a veces actuamos como que si nuestro Dios no fuese Dios. Sucumbimos ante muchas situaciones. Y si bien es cierto, hay situaciones que van a ser difíciles, Dios te va a sacar adelante. Pero a veces no queremos. Hay gente que entra en depresión. ¿Y sabe lo que hacen? En realidad lo que hacen es: pobrecito yo, no puedo, quedo, solo a mí me pasa esto, solo yo, y olvidan por completo que no es así. No es así. Porque tenemos un Dios que Él se preocupa por nosotros. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. Yo soy, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y agrega: el Todopoderoso. Esto quiere decir que puedo ir a Él en cualquier momento, porque Él es un Dios eterno. No acaba su tiempo. Entonces imagínense qué Dios tengo. Si mi Dios es eterno, entonces yo puedo confiar que lo que Él dice que va a hacer en la eternidad es real. Porque es un Dios ¿qué? Eterno. Eterno. Si todos los dioses que existen, y si usted investiga de los dioses que hay en otras culturas, se van a dar cuenta que son creación de hombres. Son dioses de hombres. Pero mi Dios es Dios. Es el único Dios. Y es un Dios que me ama, y vamos a hablar de esto después, pero es un Dios que es eterno. Entonces, si dice que me da la salvación, ¿es una salvación qué? Eterna. Y si dice que yo voy a pasar el tiempo, el resto de mi vida con Él, imagínense. Aunque ustedes cuando se casaron dijeron: hasta que la muerte nos separe, después de 15 o 20 años están preguntándose: ¿ay? ¿Todavía hay más? Ojalá que diga sí, qué bueno. Pero hay un Dios, el único Dios, que Él desea que cada uno de nosotros pase la eternidad con Él. ¡Wow! Imagínense. ¡Qué bendición! Dios es eterno. Pero no solo eso, tenemos un Dios que es inmutable, es decir, no cambia. No solo no cambia, pero por su naturaleza no puede cambiar. ¿Cuántos de ustedes han cambiado de parecer muchas veces? Oh, ¿sabe qué? Yo, el día que Dios me dio un nuevo trabajo, ahí voy a estar en iglesia. Dios les da el trabajo, pasan unos cuantos meses y después, si los vi, no me acuerdo, desaparecen. ¿Dónde está tu palabra? Bueno, Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Claro que sí, y supo que desde un principio estaba mintiendo. Pero mi Dios no cambia. Lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Malaquías, capítulo 3. Mire lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 3, en el versículo 16. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow! Y cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que cada vez que Dios dice que va a hacer algo, lo hace. ¿Puede decirse eso de usted? Tantas promesas que ha hecho, tantas cosas que ha dicho que va a hacer, y viene una u otra razón por la cual no lo hace, o no quiso, o no pudo, o lo que fuese. Pero mi Dios es uno que no cambia. Él hace lo que dice que va a hacer. Vayan al libro de Hebreos,
Porque la palabra de Dios contiene muchas promesas para aquellos que pertenecen a Él. Entonces esas promesas yo puedo saber que Dios las va a hacer porque no cambia. Dice que Él es un Dios de misericordia. Y así es, no importa lo que usted haga, Dios va a mostrar misericordia hacia usted. ¿Por qué? Porque Él no cambia. En Hebreos capítulo 6, mire lo que nos escribe el Señor acerca de Él. 6, versículo 17, Hebreos 6, 17. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. A veces entramos en un estado de tal desesperación que pensamos que ya se acabó todo. Dios dice, no, te voy a levantar. Y usted dice, yo no sé si será cierto. Dios promete dar fortaleza, guía, dirección a sus hijos. Siempre. A veces lo que pasa es que no queremos oír. O si oímos. Pero Dios es un Dios que lo que me dice que va a hacer lo cumple. Miren lo que le dice en Santiago capítulo 1. En Santiago. Porque ustedes y yo podemos encontrar consuelo porque Dios no cambia. Que lo que promete lo cumple. En Santiago dice otra vez, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Y me gusta lo que dice, ni sombra de variación. Entonces ustedes y yo podemos confiar que nuestro Dios es un Dios que mantiene, por así decir también, su palabra. Porque Él no cambia. Como Dios, Él es inmutable, no cambia. Esto quiere decir que no cambiará en cuanto a la salvación. Si me ha dado una salvación y voy a pasar la eternidad con Él, así va a ser. Ay, pero yo tengo mis dudas. Usted puede dudar todo lo que quiera. Pero si usted ha venido a Cristo y reconoce a Él como Señor y Salvador, usted se va a despertar un día en el cielo. Bueno, pero es que yo, ¿verdad? Yo lo que he hecho, no hay tal. Me estaba enseñando un hermano esta mañana en el primer servicio un artículo algo que ha sucedido en El Salvador, en una de las prisiones. 1,600 prisioneros se convirtieron a Cristo. Y no entienden qué está pasando. 1,600. Ahora yo sé que algunos están dudando y diciendo, estos seguro están haciendo eso para ver si los dejamos libres, a ver, qué sé yo. Pero a cada rato los oyen cantar. Solo Dios puede hacer semejante cosa. El sistema quiere ayudarnos a reformar a alguien, pero Dios es el único que reforma. Y Dios es el único que dice que yo estoy esperando, que Él está esperando, que llegue cada persona a conocer a Cristo. Y Él dice, Él es y Él es constante. Dios es un Dios que yo puedo creer todo lo que dice. No cambiará de parecer, solo porque usted actúa raro. Padres, ¿cuántas veces usted cambia de parecer por algo que le ofreció a sus niños solo porque ellos no se comportan bien? Vamos a ir al zoológico y los niños se hacen un desastre y todo, entonces la forma de castigar a ellos es decir, ahora no vamos al zoológico. Empiezan a llorar, ¿verdad? Y no vamos a entrar en qué criar y cómo criar y qué hacer, no. Pero el asunto es, mi Dios, no importa qué tanto desastre hagas de tu vida, lo que Él promete que va a hacer, lo va a hacer. Porque no depende de lo que tú hagas. Él es inmutable y lo va a llevar a cabo. ¡Qué bendición! No solo esto, Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo conoce todo. Cuando oímos eso, lo conoce todo. Sí, imaginen esto. Él sabe lo que estás pensando en este momento.
Ustedes, ¿verdad que quieren que yo me calle la boca y me baje? Él sabe, yo no puedo leer eso en ustedes, pero Dios lo sabe. Porque dice que Él es omnisciente. Conoce todo. Vayan al Salmo 139. Salmo 139. Porque Él conoce perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres humanos. Mire lo que dice en el Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, hermanos, Dios, yo no lo tomo por sorpresa a Él. Él me conoce. Dice que conoce cuando me levanto, cuando me acuesto. Mis pensamientos. Ha escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow. ¿Cuántas veces, verdad, usted está en su mente queriendo decirle a esa persona algo y después lo hace? Ya Dios supo lo que iba a salir de tu boca. ¿Por qué? Porque Él lo conoce, Él lo sabe. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, dice el salmista. Dios es un Dios increíble. En el Salmo 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Infinito, infinito. Mire lo que escribe a los hermanos de Roma, capítulo 11 del libro de Romanos, en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue tu consejero? Dios te conoce por completo. Tal vez dice, yo conozco a mi esposo. Más o menos. Dios lo conoce perfectamente. Oh, yo conozco a mi esposa. Puede ser. Dios la conoce perfectamente. Por eso es bueno que hables con Él, para que te ayude a entenderla y conocerla. Oh, yo conozco a mis niños. Dios los conoce perfecto, a la perfección. Dios te conoce. Por eso, cuando tienes una situación difícil, Él sabe perfectamente lo que estás pasando. Porque a veces tenemos esta idea de Dios ayúdame, Dios, como que si Dios no supiera, como si Dios no te conociera. Él entiende perfectamente. Pero ¿no es cierto que se nos olvida? Pero Él te conoce, porque Él es omnisciente. Todos los avances que vemos en el mundo de hoy, a veces somos más maravillados por el nuevo teléfono que tenemos que por la grandeza de lo que es Dios. Dios creó tu cerebro. Y por toda la tecnología que tenemos, que son cosas increíbles, ¿no es cierto? Ahora usted no se puede esconder en ninguna parte, Google lo va a encontrar. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Dios te conoce. Dios te conoce. Y qué precioso es saber que tengo un Dios que me conoce. Y a pesar de lo que conozca de mí, no me rechaza. No es solo eso, es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Dios está en todo lugar. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nos gusta decirle eso. Cuidado, haces eso, hija, hijo, Dios te está mirando. Y nos encanta decirle eso a los hijos. ¿Se le olvida a usted que también lo está mirando a usted? Pero esta es la belleza. Él está ahí. Dios es un Dios que está en todo lugar. ¿Cuántas veces te has sentido solo? Sola. Desamparado. Triste. Oh, solo a mí me sucede esto. No, Dios está ahí porque Él está presente en toda parte. Mire lo que sigue diciendo el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra.
¡Wow! Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido tomado de la mano. Cuando niño, yo a veces digo esto en son de broma con mi madre, porque le digo, si no fuera por mi mamá, yo estaría allá en el cielo hace años. Porque siempre andaba agarrado de su mano, y eso evitó que cayera en muchos hoyos en la calle o lo que fuese. Eso es lo que hace Dios. Pero seamos honestos, ¿alguna vez has querido tomar la mano de un niño y el niño hace esto? Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos con Dios. Le rechazamos. Pero Dios sigue insistiendo. No por eso su presencia es que... No, Él está en todas partes. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué? Porque más con sus hijos. ¿Qué no hacemos nosotros los padres por nuestros hijos? Imagínense Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está en todo lugar. Pero a veces tenemos la osadía de que cuando pasa algo, o esto, o aquello, decimos, ¿y dónde estaba Dios? Porque si Dios de veras, ¿por qué? Otra vez, ¿sabe por qué hago esa pregunta? No lo conoces. Y por eso haces esas preguntas. Pero Dios está ahí. Con esto termino. Dios es omnipotente. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Alguna vez ha observado la naturaleza? ¿Alguna vez ha ido a una montaña o a un lugar en donde usted dice, wow? Dios lo creó. ¿Alguna vez se ha acostado en la noche, no en su casa, afuera, en un lugar, ojalá que no haya muchas luces, y mirar los cielos y ver todas esas estrellas? ¿Cuánto nos falta ver la grandeza de Dios? Dios creó todo eso. Entonces, si tengo un Dios tan todopoderoso, ¿cómo es que dudo a veces que Él puede tener compasión de mí? Nuestro Dios es un Dios que nuestra mente no capta en su totalidad. Y por eso nos dejó su libro. Pero tengo que decirles esta mañana que hay niños que creen que Superman es más poderoso que Dios. Que el hombre araña puede hacer más hazañas que Dios. Y ustedes quizás se reirán. Pero ¿por qué no le pregunta? ¿Y saben por qué? Porque no han oído del único Dios. Y ustedes mismos a los meses, ¿verdad? Van y le piden a alguien que no es Dios, esperando que va a haber algo. Porque no conocemos a Dios. Yo tengo un Dios poderosísimo. Y un día voy a estar con Él. La pregunta es, ¿estarás tú? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que eres. Dios, tantas veces que en realidad ponemos en duda lo que tú eres. Y sí, tengo que reconocer que a veces las situaciones, las dificultades es lo que hace que muchas veces dude. Pero Dios, ayúdanos a entender lo que tú eres. Porque eres un Dios que no hay comparación, porque eres el único Dios. Y no sé, oh Padre Celestial, si esta mañana hay personas que quizás sí creen en ti, pero no han tomado ese paso de hacer la realidad de que tú seas no solo su Dios, pero su Salvador a través de Cristo Jesús. Aún nosotros los que decimos y hablamos de ser creyentes, ¿de veras te conocemos? Quizás tenemos que decir que no. Aún en actitud de oración, no quisiera terminar esta mañana. No sé si hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si es así, usted tiene interés en conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede levantar su mano, alguien se va a acercar y hablarle. Alguien esta mañana. O dices, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Pero al oír lo que es nuestro Dios, tenemos que reconocer cuántas
mala información o que no creíamos lo que Él es. Padre, tú conoces cada corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellos que nos visitan, de todo lo que tú estás haciendo. Dios, eres el único que puede convencer nuestros corazones de la realidad de lo que tú eres. Bendícenos, llévanos con bien. Gracias porque eres un Dios que no hay cosa que no puedas hacer. Y gracias porque eres mi Dios, eres nuestro Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.